En este video escucharás una historia para aprender español. Luego verás unas preguntas para evaluar el entendimiento que tuviste de la historia. Y al final del video habrá una serie de palabras o frases de la historia que puede que no sepas. Para ver la traducción del video a tu idioma, presiona en la sección de los subtítulos en YouTube y selecciona tu idioma. Así podrás ver los subtítulos en español y el de tu idioma al mismo tiempo. Si no quieres que esto suceda, desactívalos y solo verás los subtítulos en español. Antes de ver la historia, por favor, suscríbete. Había una vez un chico llamado Juan que vivía en una pequeña ciudad de Costa Rica llamada Punta Arenas. Juan era un estudiante de secundaria muy amable y siempre estaba buscando maneras de ayudar a los demás. Un día, su profesor de tecnología anunció que todos los estudiantes debían hacer un proyecto escolar creativo. Juan se emocionó mucho porque le encantaba la tecnología y tenía una idea increíble en mente. Después de la clase, Juan se sentó en su escritorio y comenzó a pensar en lo que podía hacer para su proyecto. Le gustaba la idea de crear algo que realmente pudiera ayudar a las personas en su comunidad. Mientras pensaba, recordó una conversación que había tenido con su vecino, quien era ciego. Su vecino le contó sobre los desafíos que enfrentaba al utilizar algunas aplicaciones en su teléfono, ya que muchas no estaban diseñadas pensando en las personas con discapacidad visual. Entonces, Juan tuvo una idea brillante: crear una aplicación para ayudar a las personas ciegas a acceder y utilizar la tecnología de una manera más fácil. Se emocionó mucho con la idea y decidió llamar a su aplicación Ayuda Voz. La aplicación tendría funciones especiales para guiar a las personas ciegas a través de diferentes aplicaciones y ayudarlas a realizar tareas cotidianas. Juan estaba tan entusiasmado con su proyecto que decidió empezar de inmediato. Se sentó frente a su computadora y abrió su programa de diseño. Comenzó a dibujar cómo sería la interfaz de su aplicación y a pensar en las características que serían más útiles para las personas ciegas. Quería que la aplicación fuera fácil de usar y que realmente hiciera la vida de las personas más sencilla. Después de pasar horas trabajando en su diseño, Juan se dio cuenta de que necesitaba aprender más sobre las necesidades de las personas ciegas. Decidió visitar una asociación local para personas con discapacidades visuales y hablar con ellos sobre su proyecto. Se presentó ante el grupo y explicó su idea con entusiasmo. Los miembros de la asociación estaban encantados de que alguien quisiera ayudarlos y estuvieron dispuestos a compartir sus experiencias y sugerencias. Con la valiosa información que obtuvo de la asociación, Juan regresó a casa y continuó perfeccionando su aplicación. Aprendió sobre la importancia de la voz en la interfaz y cómo las funciones auditivas podrían ser de gran ayuda. Además, descubrió la necesidad de integrar comandos de voz simples para que las personas ciegas pudieran navegar por la aplicación sin necesidad de tocar la pantalla. A medida que avanzaba en su proyecto, Juan también se dio cuenta de que necesitaba la ayuda de alguien con experiencia en programación para llevar a cabo su idea. Recordó que en su clase de informática había un chico llamado Carlos, quien era conocido por ser un experto en programación. Al día siguiente, en el colegio, Juan se acercó a Carlos y le explicó su proyecto. Carlos, emocionado por la idea, aceptó unirse al equipo. Juntos, trabajaron arduamente para convertir la idea de Juan en una aplicación funcional. Carlos utilizó sus habilidades de programación para dar vida a la interfaz diseñada por Juan. A medida que avanzaba el tiempo, el proyecto se volvía más emocionante y desafiante. Juan y Carlos enfrentaron obstáculos, pero juntos encontraron soluciones creativas. La aplicación Ayuda Voz comenzó a tomar forma, y ambos estaban ansiosos por presentarla en la Feria de Ciencias de la escuela. Además, Juan decidió invitar a su vecino ciego para que probara la aplicación y ofreciera su opinión de la aplicación y qué tan útil era. La Feria de Ciencias estaba a la vuelta de la esquina y Juan y Carlos trabajaron incansablemente para pulir los detalles finales de la aplicación. Juan también preparó una presentación para explicar cómo Ayuda Voz podría marcar la diferencia en la vida de las personas ciegas. Finalmente, el día de la feria llegó. Juan y Carlos instalaron una pantalla grande para que todos pudieran ver la demostración de la aplicación. Juan estaba nervioso pero emocionado, y Carlos le dio ánimos para calmar sus nervios.
La gente comenzó a acercarse a su puesto, interesada en saber más sobre Ayuda Voz. Juan presentó la aplicación con entusiasmo, explicando su propósito y las características diseñadas pensando en las personas ciegas. Mostró cómo la aplicación podía convertir el texto en voz, facilitar la navegación por otras aplicaciones y dar indicaciones auditivas para realizar diversas tareas. El vecino de Juan, quien también asistió a la feria, se acercó a probar la aplicación. Al usar Ayuda Voz, su rostro se iluminó con una sonrisa. Explicó cómo la aplicación hacía que su experiencia con la tecnología fuera mucho más accesible y agradable. La noticia de la aplicación se difundió rápidamente en la feria y otras personas comenzaron a probarla y expresar su admiración por el ingenioso proyecto de Juan. La Feria de Ciencias fue un gran éxito para Juan y Carlos. Recibieron elogios de profesores, compañeros de clase y visitantes. Incluso, la directora de la escuela felicitó a Juan por su dedicación y por pensar en maneras de hacer la tecnología más inclusiva. Después de la feria, Juan y Carlos recibieron una sorpresa. Un representante de una organización sin fines de lucro que apoyaba a personas con discapacidades visuales se acercó a ellos. Estaba interesado en colaborar para llevar la aplicación Ayuda Voz a un nivel más grande y hacerla accesible para más personas en la comunidad. Juan y Carlos estaban emocionados por la oportunidad de llevar Ayuda Voz a un nivel más grande. La organización sin fines de lucro ofreció recursos y apoyo para mejorar la aplicación y hacerla disponible para un público más amplio. Trabajaron estrechamente con la organización, haciendo mejoras sugeridas por expertos en accesibilidad. La aplicación Ayuda Voz se volvió aún más eficiente y fácil de usar. Juan y Carlos organizaron talleres en la asociación local para personas con discapacidades visuales, donde enseñaron a usar la aplicación y juntaron comentarios valiosos para futuras actualizaciones. La noticia sobre la aplicación se extendió, y pronto otras organizaciones se interesaron en adoptarla. La historia de Juan y Carlos llegó a la prensa local y recibieron el reconocimiento de la comunidad. La alcaldía de Punta Arenas los invitó a una ceremonia especial para agradecerles por su contribución al bienestar de la ciudad. Juan, en su discurso, expresó su gratitud a la comunidad y destacó la importancia de la empatía y la colaboración para crear soluciones significativas. La aplicación Ayuda Voz se convirtió en un éxito regional y su impacto fue más allá de las fronteras de Punta Arenas. Otras ciudades y países comenzaron a usar la aplicación como un ejemplo de cómo la tecnología puede mejorar la vida de las personas con discapacidades visuales. La historia de Juan y Carlos se convirtió en una inspiración para estudiantes y desarrolladores de todo el mundo. La colaboración con la organización sin fines de lucro permitió que Ayuda Voz estuviera disponible de forma gratuita para aquellos que lo necesitaran. Juan y Carlos se sintieron orgullosos de haber creado algo que realmente marcaba la diferencia en la vida de las personas. A medida que el tiempo pasaba, Juan y Carlos siguieron mejorando la aplicación, agregando nuevas funciones y adaptándola a las necesidades cambiantes de la comunidad. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo la empatía, la creatividad y la colaboración pueden llevar a soluciones significativas que benefician a todos. Y así, Juan y Carlos continuaron su viaje, inspirando a otros a pensar en maneras innovadoras de utilizar la tecnología para hacer del mundo un lugar más inclusivo y accesible para todos. La historia de Juan y Carlos demostró que incluso las ideas más pequeñas pueden tener un impacto significativo cuando se combinan con esfuerzo, dedicación y la voluntad de hacer el bien. La amistad entre Juan y su vecino ciego, la colaboración con Carlos y la contribución a la comunidad fueron las piezas clave de este inspirador proyecto escolar. Ahora haré unas preguntas para ver si entendiste la historia. Para ver cuál es la respuesta correcta. Escribe en los comentarios tus respuestas y las corregiré yo mismo. Pregunta 1. ¿Cuál fue la inspiración de Juan para crear la aplicación Ayuda Voz? Opción A. Una conversación con su profesor de tecnología. Opción B. Una experiencia personal con la tecnología. Opción C. Una conversación con su vecino ciego. Pregunta 2. ¿Qué aprendió Juan de su visita a la Asociación Local para Personas con Discapacidades Visuales? Opción A. La importancia de la estética en el diseño de la aplicación. Opción B. La necesidad de funciones táctiles avanzadas.
Opción C. Información valiosa sobre las necesidades específicas de las personas ciegas. Pregunta 3. ¿Cómo contribuyó Carlos al proyecto de Juan? Opción A. Diseñó la interfaz de la aplicación. Opción B. Proporcionó recursos y apoyo financiero. Opción C. Aportó sus habilidades de programación. Pregunta 4. ¿Por qué Juan decidió invitar a su vecino ciego a probar la aplicación antes de la Feria de Ciencias? Opción A. Quería obtener una opinión honesta y útil. Opción B. Necesitaba ayuda para la presentación. Opción C. Solo quería impresionar a la audiencia. Pregunta 5. ¿Cuál fue el papel crucial de la organización sin fines de lucro en la historia? Opción A. Proporcionar fondos para el proyecto. Opción B. Colaborar para mejorar la aplicación y hacerla accesible a más personas. Opción C. Ofrecer entrenamiento a Juan y Carlos en programación avanzada. Vocabulario que tal vez no sabías. Amable. Creativo. Comunidad. Desafío. Discapacidad. Ciego. Necesidades. Presentarse ante. Entusiasmo. Estar dispuestos a. Valioso. Voz. Audición. Sin necesidad de. Programación. Llevar a cabo. Tomar forma. Útil. Ansioso. Estar a la vuelta de la esquina. Incansablemente. Dar ánimos. Facilitar. Ingenioso. Accesible. Elogios. Colaborar. Inclusión. Inspirador. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo.